Es decir, yo no entré a la inteligencia artificial desde el área que ahora es como la más popular, que es el machine learning. La verdad que me pega un empacho bastante interesante. O sea, que estoy hablando que parece que hablo del año catapum, pero que esto, o sea, de 2015 ahora cambió muchísimo. Lo que a ellos le habían enseñado al robot era moverse de forma autónoma por la universidad. Se le ponen ahí como un esqueleto rollo Iron Man, ¿no? Y de repente pues son capaces de andar mejor. Ojo, es que, o sea, el doctorado tela, ¿eh? Yo creo que va a haber grandes avances en la última parte, en esta más, de verdad, es que me preocupa que al final seamos importadores de tecnología en vez de exportadores. Ahora me río, pero fue duro, fue duro. Yo recuerdo que había perdido permiso a Singular para estar toda la semana en la universidad. Yo sí Ok. que tuve la oportunidad de conocer a los reyes. Hola amigos y bienvenidos a este episodio 9 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Esperamos que dentro de todas las dificultades que trajo este 2020 para todos a nivel global, hayamos podido recibir un muy buen año nuevo y además tener una increíble visita de los Reyes Magos en este 2021. Espero que con las vacaciones hayan podido recargarse para continuar con los retos que nos depara este 2021. Y sobre todas las cosas, esperamos poder hacerlo juntos, de la mano de Spain AI. Para todos aquellos que nos escucháis siempre, bienvenidos de vuelta. Y para los que aún no nos conocen, Spain AI es una red nacional donde tratamos de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Y hay mucha gente colaborando en esta red. Y en este episodio 9 estaremos con vosotros Iker Gómez y Karen Troyano. Os animamos a suscribiros al podcast para que no se pierdan ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o seguirlo en nuestras redes sociales. Siempre nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain AI. Bueno, primero de todo y antes de empezar, por supuesto queremos agradecer muchísimo a Nerea por haber aceptado hoy nuestra invitación al podcast. Bienvenida Nerea, feliz año nuevo y muchas gracias por estar hoy con Igualmente, nosotros. muchas gracias por invitarme. Feliz año. Para los que no la conocen, Nerea Luis es doctora en Ciencias de la Computación y cofundadora del TechFest. Forma parte del equipo de inteligencia artificial en Singular y también imparte conferencias y formación. Ha sido galardonada con el Orden del Mérito Civil el pasado 2019. Y a Nerea le encanta la divulgación, la docencia, la inteligencia artificial y la robótica. Vamos, el perfil perfecto para nuestro podcast. Se dice pronto todo esto, ¿eh? Pero Nerea, si te parece, vamos a ir poco a poco tocando cada uno de estos temas, ¿vale? Desde TechFest, Singular, las conferencias, divulgación, tal. Y si te parece, vamos a empezar por el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Perfecto. Vamos a abrir un poco el melón. ¿Y nos podrías ayudar a definir la inteligencia artificial o qué es para ti la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, o sea, puramente basándonos en la definición, digamos que es un área dentro de lo que son las ciencias de la computación o la informática, es un término más conocido quizá para todos, donde lo que intentamos es ayudarnos precisamente de esa computación, de esos algoritmos, para generar pues, sistemas inteligentes, ¿no? Que se parezcan, que sus conductas, sus comportamientos se parezcan a las de los humanos. Así es como, digamos, se definió en su día, en los inicios, y más o menos ha continuado esa misma definición, simplemente que ahora pues es tan transversal que te puedes encontrar pues Mm. desde bots, ¿no? Que serían pues lo que encontramos igual en internet o en servicios pues móviles, ¿no? Como WhatsApp, Telegram, yéndonos hasta robótica donde tienes un cuerpo físico que de repente también es inteligente, ¿no? O sea, digamos que ha ido pues Ujú. eso, divergiendo, pero para bien. Muy bien. Y sabemos también que la inteligencia artificial pues tiene muchas ramas, ¿no? Ujú. Muchas áreas. ¿Y tú en cuáles específicamente has trabajado o te sientes más cómoda trabajando?
Pues fíjate, empecé cuando estaba en la carrera. Yo descubrí más o menos todo este tingladillo de la inteligencia artificial en 2009-2010 y por Ujú. entonces, claro, se hablaba mucho de toda la parte que se llamaba pues más behavioral, ¿no? Muy orientado a comportamiento. Yo empecé a interesarme por temas de agentes, o sea, cómo un agente se desenvuelve en un entorno, cómo reacciona ante distintos elementos que aparecen en el contexto. Y eso estaría más dentro de lo que sería pues razonamiento, ¿no? Planificación y razonamiento. Es decir, yo no entré a la inteligencia artificial desde el área que ahora es como la más popular, que es el machine learning. Yo entré desde la Ya. parte quizá más primaria o que primero se empezó a desarrollar, que era la planificación y el razonamiento, ¿no? Una vez hemos representado ya el conocimiento y demás, pues tenemos este área que intenta estudiar los procesos de razonamiento que utilizamos pues los humanos y llevarlos un poco a a la máquina, ¿no? Con computación. Entonces, pues eso es con lo que hice máster y doctorado prácticamente, o sea, era lo que más me llamaba la atención, también porque estaba muy unido a la robótica, tenía ahí como una parte de aplicación bastante directa. Lo que pasa que por el Ujú. camino, pues, bueno, hice alguna cosita puntual de visión artificial, no tanto ahora en Python, pues antes más con C++ y OpenCV. Y luego, pues cositas que hice pues en el máster, sobre todo, pues temas ya más orientados a Machine Learning, sí que toqué alguna cosita. Y luego, sobre todo, divulgación. En divulgación sí que he tocado mucho Machine Learning porque al final es pues como el área que más ha crecido respecto a las Ujú. otras. Ujú. También alguna cosita de robótica cuando estuve en Estados Unidos, pero más pues por el tema de la colaboración, ¿no? Porque yo trabajaba más en razonamiento y ellos más en robótica, entonces teníamos ahí un punto en común. Ujú. Pues de todo lo que, pues dentro de razonamiento y robótica, pues un poco entre medias, todo lo que tiene que ver con movimiento, lo que se llama task planning, o sea, la verdad que me he movido bastante, pero siempre muy de lleno en razonamiento teórico, a veces muy puntualmente aplicado, y ahora sí que desde que salí del mundo de la investigación, pues todo machine learning, la verdad que me pega un empacho bastante interesante. O sea, he podido Sí. ver cómo ha evolucionado todo desde, Ujú. desde que de Qué repente todo el bueno. Claro, mundo sí, usa sí. Python y todo está desarrollado y hay librerías, ¿sabes? Que estoy hablando que parece que hablo del año catapum, pero que esto, o sea, de 2015 ahora cambió muchísimo. O sea, Sí, Sí, sí. sí, no, no es claro, desde claro. hace tanto en realidad, pero como va tan Que rápido yo en la que carrera la parece un mundo. terminé en 2013, sí, el máster 2014, luego ya fue el doctorado. Y en la carrera aún no existía nada del rollo TensorFlow y toda la historia, o sea, lo hacíamos todo en Java, o sea, os podéis Claro. imaginar, horrible. Claro. Sí, Uf. sí, sí. Y has mencionado, Nerea, la rama de la Ujú. robótica, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de, bueno, de cuando estuviste trabajando en esta rama y también en Estados Unidos? Pues, el área de la robótica es que es muy curiosa porque a mí me dio mucho problema en la cabeza, es decir, o sea, les tengo mucho cariño, pero claro, ¿qué pasa? Que Ujú. el área de la robótica crece desde el lado más industrial, ¿no? Y entonces llegamos nosotros, los del lado de computer science, ¿no? Informática, y entre medias está la inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando alguien de robótica empieza a escuchar sobre software e inteligencia artificial, lo intenta aplicar desde el punto de vista quizá más físico, ¿no? Entonces era todo como muy basado en ecuaciones, modelos de física, cosas así. Y nosotros siempre como que, vamos, los informáticos, quiero decir, nosotros los que nos dedicamos al software vamos más a lo práctico, ¿no? Pues a la librería, al servicio, no sé Mm. qué. Entonces ahí se producía algo bastante curioso que era cómo hacerte entender, ¿no? Es verdad que ha crecido mucho Claro. toda la parte de Human Robot Interaction, todo lo que tiene que ver con planificación de tareas, lo que hablaba antes de task planning, motion planning, también de cómo se mueven los robots en el entorno. Pero claro, digamos que toda la parte esa de pues más cognitiva, más física, claro, ellos eran mucho más expertos que yo en eso. Entonces, claro, yo cuando fui a Estados Unidos aluciné bastante porque no me imaginaba que el propio campo de la robótica, ya simplemente robótica de servicios y social, es grandísimo. Yo en el laboratorio que estuve se dedicaban sobre todo a robótica de servicios, hacían algo de social, pero Ujú. muy poquito.
Con lo cual todo consistía en, tienes esta serie de tareas y el robot tenía que conseguir hacerlas, ¿no? Eso era un poco el resumen. Y, Ujú. y luego, claro, sí, Pero, dime, dime. disculpa que te interrumpa, ¿tenía que hacerlo de forma inteligente o Claro, claro, o bastaba con sea, que? Okey, en el caso en el que ellos habían estudiado, era un robot que se llamaba Cobot, de Collaborative Robot, es un acrónimo. Entonces, okey, lo que a ellos le habían enseñado al robot era a moverse de forma autónoma por la universidad, ¿vale? El robot, guau, gracias okey, a Qué bueno. GPS, Wi-Fi y tal, sabía en qué sitios se encontraba la universidad, tenía toda la universidad mapeada, digamos, los despachos y demás, y lo que iba recibiendo era en un servidor o en la propia tablet, ¿no? Le podías mandar tareas. Era un robot muy simple, o sea, lo habían construido allí y la idea era que al robot le faltasen ciertas cualidades de tal forma que el robot se viese obligado a pedir ayuda, ¿vale? A la gente. Y la ayuda ah, la pedía a través de la tablet, Ujú. o sea, ni siquiera era una interacción por voz, o sea, era todo muy para estudiar la interacción. ¿Vale? Pero mucho antes de meterle ya que si voz, que si respuesta, no sé qué, ¿vale? O sea, sí que el robot sí que okey, como que o sea, podía leer, digamos, tenía pues su altavoz y tal, por si por ejemplo le estabas estorbando o lo que fuese, pero principalmente se comunicaba por la tablet. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiene que ir a una planta baja, ¿no? Y está en la planta 3 pues de repente va al ascensor y al que pillaba por ahí cerca se le arrimaba y le decía, oye, necesito usar el ascensor, ¿no? Y le decía, pues avísame cuando ya esté en la planta tal. Entonces era muy curioso de ver, porque claro, tocaba la parte que más trabajaba yo, que era razonamiento puro, ¿no? De qué pasa si la claro. tarea no se completa o cómo la forma en la que recorres el entorno, por ejemplo, según pues obstáculos o la hora que sea, cosas así. Y luego estaba toda la parte de interacción que surgió a raíz de ahí. Entonces ellos llevaban ya trabajando bastante pues lo que era más planning y reasoning y estaban ya más centrados, los últimos trabajos estaban más centrados en lo que era interacción humana. Y ya os digo, se aprendió un montón, sobre todo de Claro. cómo alrededor de un proyecto poder trabajar en tantas subáreas, no sé, me parecía bastante, bastante complicado. Nunca se me hubiese ocurrido a mí, quiero decir, pero que ellos estaban, o sea, como que eran muy expertos en montar proyectos de esos y meter ahí a estudiantes de todos los niveles entonces, según pues es más de doctorando o más pues estudiante de lo que sería el bachelor allí, el grado aquí, pues igual Ujú. hacías una pequeña parte, pero seguía formando parte de ese proyecto. Entonces, nada, pues que molaba mucho y la verdad es que es un mundo muy guay. Luego ya cosas más fuera de la IA, por ejemplo, a mí me flipa, salió ahora hace poco el exoesqueleto que está construyendo Elena García Armada con Marcy Bionics, que es su spin-off del CSIC, si no recuerdo mal. Jolín, Okey. ahí Ujú. también hay un campo muy guay de cómo se puede ayudar, pues en este caso son niños que tienen problemas de movilidad, que se ponen ahí como un esqueleto rollo Iron Man, ¿no? Y de repente pues son capaces de andar mejor, o sea, es bastante ilusionante ver todas las cosas que se pueden hacer. La verdad que es un campo muy Qué guay. guay. Sí, sí. Sí, sí. Y solo para yo entrar un poco en contexto, ¿esto fue durante tu máster o el doctorado? Fue el doctorado, fue el doctorado. O sea, yo me habían hablado en concreto de la directora de ese grupo, ahora está en JP Morgan, me dejó la universidad ya hace 3 años, pero, o sea, Manuela Veloso es una profesora que llevaba pues mogollón de años, o sea, desde los 90 finales, montó la RoboCup, que es como el benchmark oficial, digamos, más grande de robótica del mundo, donde pues ahí se empezó a mejorar pues todo lo que tiene que ver con la parte motriz, la parte cognitiva, lo que os decía, ¿no? O sea, montando esta competición de robots que juegan al fútbol, pues al final como que empezó a atraer a más gente a la robótica y tal. Y claro, entonces, o sea, tenían mogollón de experiencia en esto. O sea, nosotros a su lado éramos como, joder, no sé, era otra liga, ¿no? También veníamos de otras áreas, quiero decir, pero que está guay cómo se puede compaginar eso. Esto fue una estancia de 4 meses y luego de ahí sale un paper, o sea que muy guay. Qué Sí, guay. sí. Pues hablando así de tu doctorado, es algo que a mí me interesa mucho porque, bueno, antes de empezar la entrevista, así un poco fuera de micro, hemos estado hablando de un poco de Ujú, esto y yo quería aprovechar la ocasión para preguntarte y que me contases un poco cómo fue tu experiencia haciendo un doctorado en inteligencia artificial. ujú. También que nos cuentes un poco sobre qué iba tu tesis y bueno, eso, qué te pareció en general. Pues,
Jo, es que, o sea, el doctorado tela, ¿eh? A ver, voy a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo el contexto. O sea, claro, yo fui de las personas que entró de golpe al doctorado. De golpe me refiero a que yo hice grado, máster y doctorado de seguido, ¿vale? Para mí es Ujú. diferente, ahora lo veo en perspectiva y digo, jolín, si hubiese salido igual a ver primero qué había fuera, ¿sabes? Y luego ya decidir si quería hacer un doctorado. No sé si lo hubiese hecho o al menos si lo hubiese hecho en España, ¿vale? Creo que son dos cosas que hay que evaluar. Mi experiencia en suma ha sido buena, pero el coste mental ha sido muy grande. O sea, ahí no te voy a mentir. Mm. Eh, Principalmente, yo tenía una beca durante el doctorado. No era una beca FPU porque me quedé reserva y tal, pero era otra que daba la universidad, que era igual que la FPU, en este caso la Carlos III. Entonces el salario era muy bajo, eso por un lado. Y aparte tenía docencia. Entonces, a mí, por ejemplo, la docencia era algo que me encantaba, pero luego Bien, aprendes, por cómo está montado el modelo español de investigación y demás, que al final a la larga te perjudica, ¿no? Eh, por otro lado, tampoco tuve la oportunidad de trabajar en proyecto aquí en España. Entonces estaba muy orientada a que un cuatrimestre tenía docencia y el resto era investigación. La investigación sobre mi tesis era sobre una cosa, bueno, ya he dicho que estaba dentro del área de planificación y razonamiento. En concreto estudiábamos técnicas de una cosa que se llamaba plan merging y plan reuse, es decir, reutilización y mezcla. Esto aplicado a acciones, es decir, qué pasa si en un entorno multiagente de repente tengo, pongamos, 10 robots en un mismo espacio, ¿vale? Que tienen que colocar cajas y sé que dos se van a chocar, ¿no? O porque han planificado Mm. cómo van a colocar esas cajas. Entonces, puedo ser capaz, digamos, de corregir esos planes en base a conocimiento previo o puedo de alguna forma avisar de que ahí va a haber una colisión y, digamos, arreglarla. Ese fue un poco el estudio que yo hice en mi tesis. ¿Qué pasa? ok, Que, claro, era un campo que estaba tan entre eh, planning puro, ¿vale? Planning, reasoning, sobre todo planning. Y había una parte ahí aplicada de robótica que molaba mucho, pero no teníamos medios para llevarla a cabo, em, que era muy difícil, digamos, encontrarle otra aplicación. Por otra aplicación me refiero a algo tangible. Entonces se convirtió en una tesis muy teórica. Y las tesis ok. teóricas, el problema que tienen o que yo veo es que son muy difíciles de verle ese reward, esa recompensa en el corto plazo, ¿no? Em, Mm. entonces, a mí me costó mucho publicar. La línea de investigación también me vino dada, o sea, yo no la elegí. Creo que es otra de las cosas que igual me hubiese cambiado si hubiese repetido el doctorado. Ok, Porque sí que en el grupo y tal estaba cómoda, había hecho mi trabajo fin de grado y mi trabajo fin de máster con el mismo tutor con el que hice la tesis, pero creo que mi perfil no era quizá el que mejor se adecuaba a esa línea, ¿vale? Tan teórica, Ujú. porque yo descubrí, claro, pero esto lo descubrí en el camino, a eso me refiero, que como son tantos años, al principio yo es que Claro. estaba en plan súper motivada, pero no sabía si de verdad quería hacer eso. Pero eso es algo que no te planteas hasta que llevas un año y medio y estás hasta las narices del tema. Claro, claro, cuando quizá claro. ya es demasiado tarde, Claro, ¿no? Para, entonces yo Ujú. no para entendía dar media al vuelta. principio que era como, bueno, pero esto te gusta, tal. Es que yo no sabía, o sea, yo recuerdo esa frustración de decir, yo es que no sé responder a esa pregunta. O sea, yo recuerdo haber ido a una de las conferencias del área de planning que se llamaba ICAPS Sí, y yo veía como a todo el mundo le flipaba toda esta historia, en plan, pues de heurísticas, de cosas de estas, o sea, como súper teóricas, optimización. Y yo decía, joder, tío, o sea, como que decía, vale, está bien, pero quiero decir que reducir un 0,2 segundos, ¿sabes? Pues igual no es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Y por vale, otro entiendo. lado, claro, entonces por otro lado yo veía cosas que salían más aplicadas y decía, joder, tío, o sea, porque claro, el mundo avanza mientras tú estás en la tesis, ¿no? Entonces, por un lado, Claro. está muy guay porque me daba la oportunidad de explorar un área que es, pues muy, ya te digo, muy teórica y que está creciendo, porque es verdad que las aplicaciones están creciendo, pero por otro lado, joder, daba mucho miedo todo lo que estaba creciendo el machine learning
todo lo que se estaba abriendo a la industria, ¿sabes? Que yo estaba ahí como, y eso lo veía con TechFest, ¿no? O sea, porque claro, eso me ha mantenido un poco ahí al loro de lo que pasa afuera. Y, Ok, y claro, notaba mucho esa descompensación. Y yo estaba muy entre los dos mundos, ¿no? De quiero hacer el doctorado, pero también quiero enterarme de lo que pasa afuera. Tal. TechFest para mí fue una llave para hacer eso. Pero bueno, en resumen, ya te diría, o sea, en España el doctorado es lo que es, o sea, tienes que asumir que a no ser que tengas un contrato de proyecto o estés en un instituto de investigación, que es otra alternativa, vas a tener que compaginarlo seguramente con docencia. La docencia a mí, ya os digo, en ese sentido me fue bien, o sea, yo lo he disfrutado un montón y con los estudiantes me lo he pasado súper, he hecho también qué TFGs y bueno. tal, pero creo que he pagado el precio de igual no tener tantos artículos o no haber disfrutado tanto la parte de investigación, porque al final, pues eso, como que tenía que sacar tiempo debajo de las piedras, también decidí dedicarme, pues eso, también a temas de divulgación, que a veces puedes sentir como que te distraen un poco, pero lo que sí que para mí marcó un antes y un después fue la estancia en Estados Unidos. O sea, Ok, irse de estancia creo que es muy bueno, porque al final el doctorado, Ujú. el objetivo ya no es solo tu tesis doctoral, sino hacer relaciones internacionales para luego poder seguir tu carrera en caso de que quieras. Entonces, ujú, a mí eso sí que me abrió mucho la mente, en el sentido de, joder, estoy accediendo a un mundo que de otra forma sería imposible haber accedido por mis propios Claro. medios, quiero decir. Y no solo eso, sino que, claro, los americanos son muy de scholarships y demás, entonces enseguida te estaban claro. hablando de, oye, deberías aplicar a esto, ¿por qué no te planteas tal? Aparte tenían bastante dinero, con lo cual podías ir a alguna conferencia que se celebrase allí. O sea, yo me encontré un mundo que aquí, o sea, no tiene nada que ver, Totalmente claro. diferente, ¿no? Sí. Y luego, pues la Ujú, multiculturalidad y demás, claro, allí son grupos mucho más grandes, un mismo profesor igual lleva 15 tesis porque luego se las reparten entre varios. Entonces, claro, eran como muchos temas a la vez, mucha colaboración y yo creo que eso es lo que sí que, claro. claro, cuando tú tienes que competir, luego una vez terminas la tesis, con otro estudiante que haya estado en Estados Unidos, pongo Estados Unidos porque es donde he estado yo, o sea que lo he visto, y de repente ha estado no solo en la universidad, sino que luego tiene internships en Apple, en Amazon, en no sé dónde, Jo, Google, Claro. claro, o sea, es que te entra un síndrome del impostor que lo flipas, o sea, es que yo estaba allí en plan, a Ujú. ver, o sea, Sí, exacto. y claro, pues que lo tienes que tener en cuenta y luego pues tiene que gustarte también el estar fuera todo el rato, o sea que luego hay una etapa, en la tesis está bien, pero es verdad que luego si quieres continuar la carrera investigadora pues es bastante inestable en cuanto a localización, ¿no? Entonces tienes que ir ahí, pues, bueno, como saltando de universidad en universidad hasta que consigues una plaza, digamos, fija, entre comillas. Entonces, bueno, sí. pues eso, que ahora mismo yo sentía que en el campo de inteligencia artificial estaban pasando muchas cosas fuera y como terminé muy cansada también de todo este campo teórico y demás, aunque me gusta, pero quería hacer otras cosas y por eso pues decidí un poco irme hacia la empresa, aunque mantengo relación y demás, pero no suficientes papers, ya necesitaba parar un poco. Vale, vale. Sí, esos cambios vienen bien de vez en Sí, cuando. sí, sí, Y sin duda. igualmente, yo te quería preguntar, sobre todo ahora que lo mencionas, ¿no? Ese efecto de síndrome de Mm, impostor o que alguna vez dudas de tus mm, capacidades o tus conocimientos, ¿no? Entonces yo sí. quería saber si tú durante el doctorado dudaste, que al parecer sí fue Uf, así, yo y sufrí qué le mucho, podrías ¿eh? decir. O sea, Y bueno, y quizá, ¿qué les podrías decir ya desde el otro lado, sí, desde ya estoy graduada, ¿no? sí, A aquellos que quieren o que están ya en ese sí. camino, ¿no? Del doctorado, ¿qué les podrías decir? Pues mira, o sea, yo ya te digo, entré al doctorado súper convencida, en plan, yo aquí Ujú. lo voy a petar, esto no tiene que ser tan difícil, porque yo es verdad que académicamente, la verdad que yo siempre he estudiado mucho, o sea, me ha gustado siempre pues ser muy curiosa y tal, y claro, yo Qué decía, bueno. bueno, pues el doctorado será un trámite más, ¿no? A pesar de que yo veía a mis compañeros y había estado el año del máster con ellos, viéndoles sufrir y tal, que si los papers, los deadlines, no sé qué. Y, joder, sí que cambiaría, por ejemplo, yo creo que me faltó mentoring, en el sentido de,
Ok. que mi grupo de investigación, en concreto mi director, o sea, es súper bueno, es una persona que académicamente es brillante, pero joder, yo veía otras relaciones igual más cercanas y decía, yo no puedo tener esto. O sea, es decir, que esa cercanía, al menos yo nunca supe trabajarla, ¿vale? Entonces era como, pues que siempre existía esa jerarquía y tal, no, igual pues, jolín, no estoy muy perdida o me encuentro mal o tal. Ese tipo de cosas como que yo nunca las hablaba, ¿no? Y eso me terminó haciendo daño, eso sí que es cierto. Luego, ¿qué pasa? Depende mucho lo que decía, el tema de la tesis, saber verbalizar esas cosas y generar o sea, gestionar esa frustración, al final entras en un mundo muy competitivo todo el rato. Entonces, no es lo mismo ser competitivo para una beca que ser competitivo durante 5 años o 4 años de tu carrera. Entonces, claro, al final tú estás intentando publicar en la mejor conferencia o haciendo este paper, tal, y te tienen que enseñar a que el crecimiento es progresivo. Em, y entonces, claro, en mi grupo, por ejemplo, se valoraba mucho meter papers en conferencias, conferencias que eran de un top, ¿vale? Bastante alto. Entonces, eso, claro, al final te requería un esfuerzo que al principio es que era imposible, quiero decir, y luego aprendes que también influye mucho, pues, tu línea de investigación, el artículo en el momento en el que lo hayas mandado, que no haya nada igual, o que el revisor Ok. sea tal, o Claro. sea que tienes que aprender en el camino que hay muchos factores que influyen a que tu tesis no va a ser el Ujú. siguiente premio Nobel. Eso es lo que quiero decir. O sea, que hay un momento en el Ujú. que tú empiezas y dices, "Buah, voy a conseguir aquí la leche, ¿sabes? Y mi robot va a hacer, yo qué sé, 800 planes en 5 segundos". Y luego dices, bueno, pues igual caga 3, ¿sabes? ¿Sabes? Pero Ok. ese proceso de, jolín, que no es tu, o sea, que no es tu culpa, ¿sabes? Yo necesitaba decirme a mí misma que no era mi culpa. Y contra todo Mm. pronóstico, donde me encontré eso fue en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, que para mí era como la élite, rollo, aprovecha estos 4 meses porque no lo vas a tener en tu vida jamás. Cuando llegué allí, lo primero que me dijeron fue, ¿de qué va tu tesis tal? Y yo, pues, o sea, me acuerdo que lo pasé súper mal porque era como, joder, no tengo papers todavía, llevo ya 1 año y medio de tesis, tal. Y lo primero que me dijeron fue, bueno, pero no pasa nada, si al final todo llega. Y yo, a ver. Eso suena muy bien, ¿sabes? Claro, y yo no entendía eso en el sentido de, joder, o sea, esta gente me está diciendo que de verdad yo voy a ser capaz de terminar mi tesis, o sea, que era algo que yo ya empezaba a ver como dificultad de, ¿vale? Entonces, Ya. como que me pusieron en valor, o sea, supieron muy bien cómo canalizar hacia dónde podría yo colaborar con ellos y tal. Y eso es lo que de verdad me enseñó que podía ser la investigación. Entonces, hasta que no llegó ese momento, como yo trabajaba mucho sola, por lo que os decía que no tenía proyecto ni nada, yo era todo el rato trabajando con mi línea de investigación. Claro, Ujú. igual otro tipo de tesis es diferente, ¿no? Porque estás en un proyecto y de ahí sale una tesis. Pero en mi caso era todo bastante on my own, ¿no? O sea, a mi rollo. Y eso Ujú. yo Sí. creo que lo hacía más abstracto todavía, ¿vale? Entonces, como resumen, o sea, mentoring, que tengas buena relación y tal, yo creo que es esencial, que sientas sobre todo confianza y luego, pues, que te enseñen que no es solo que tú seas académicamente bueno, es que influyen muchos factores que no los controlas tú, pero 100%. Y luego de repente, pues es Ujú. encontrar tu hueco. Y oye, es que igual no eres bueno publicando papers, ¿vale? 5 papers al año, igual te vale con publicar uno o dos y Claro, eso es. dedicarte, yo qué sé, a temas docentes o dedicarte a proyectos. O sea, es que hay muchos perfiles y en España, como están todos mezclados, es como muy difícil encontrar tu sitio, digamos, en el que te sientas cómodo 100%. Pero que no hace falta estar en No. la élite, quiero decir, que se puede hacer investigación pues un poquito más abajo y mucho más sano mentalmente para todos. Y disfrutarla Sí, igualmente, sí, ¿no? Eso sí. es. Y de todas estas ramas que has ido trabajando estos años, tanto en el máster como en el doctorado, incluso ahora también en Ujú, empresa, cuál es el campo que dices, es que es este? Este es el que quiero dedicarme. Quizá mm, no es el que te estés dedicando ahora ujú. por el trabajo que tienes, ¿eh? Pero el que digas, el día que pueda, voy a ir a tope con esto. O sea, me gustaría mucho ver cómo crece toda la parte de agentes en industria. Creo que puede ser muy interesante
No sé, creo que puede tener muchas aplicaciones, o sea, a nivel, ya te digo, de warehousing, o sea, almacenaje, o sea, logística, cadena logística, Sí. temas de trading, o no sé, fintech, que ahora está creciendo un montón. La parte de Federated Learning, ahora aprendizaje federado, me llama mucho la atención porque está muy, o sea, no es lo mismo, pero está como entre medias también, pues de descentralizar todo el aprendizaje en lo que son máquinas dentro de una red. O sea, todo ese rollo me gusta mucho, todo lo que es la parte más distribuida y tal, me mola mucho, también me mola mucho la parte de imagen. Lo que pasa es que yo con el Machine Learning, o sea, me estoy reconciliando, ¿eh? Porque es que me cuesta de verdad, claro, de venir de un lado que es como muy transparente, que entiendes muy bien el proceso, aunque luego es verdad que matemáticamente es un poco duro, pero es que a veces, o sea, se me hace bola, ¿eh? El tema de las redes de neuronas, tal, está guay, pero es como que necesito entender el porqué, ¿sabes? Y me frustra, es como, Ya. ¿Qué pasa por claro, ahí Sí, abajo, sí, no? entonces, exacto. también porque necesitas mayor infraestructura, ¿no? Entonces, pues siempre estás ahí como que si quieres hacer algo muy nuevo, necesitas meter ahí pasta, tal, o sea, claro, ya no es tan research así a lo loco. Pero sí que te diría que la parte de aprendizaje federado me molaría mucho. He empezado a trabajar este año en eso y me mola mucho lo que estoy descubriendo, aunque todavía está ahí como muy early stage. Y luego me gustaría volver a trabajar en algo de reasoning, pero más aplicado al mundo, no Ok. sé, a la industria, o sea, ver cómo despega esa parte, porque estoy convencida de que igual que ha despegado el Machine Learning, en algún momento ese área también va a despegar y yo creo que queda bastante, bastante menos de lo que pensamos. Ujú. Qué bueno escuchar eso. Bueno, yo igualmente, dadas todas estas definiciones y conceptos, Ujú. a mí me gustaría saber cuál es la opinión de Nerea sobre la ética y los sesgos que pueden existir en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y también cómo podríamos minimizarlos. Tú has hablado mucho de estos conceptos, entonces estoy interesada Mm. en escuchar un poco más. Sí, o sea, claro, el mundo de la ética y los sesgos, bueno, son dos mundos realmente, pero bueno, uno afecta al otro. Ujú. Yo empecé a interesarme por esta parte cuando empecé a ver, esto también fue durante Estados Unidos, muchas charlas, claro, allí había muchos seminarios, entonces durante los 4 meses había prácticamente seminarios todos los días, yo no iba todos los días, pero quiero decir que al menos uno a la semana era fácil que fueses. Y se empezaba a hablar mucho de tanto la parte de sesgos como la parte ética. Em, yo estuve en Estados Unidos en 2016, por poner un poco de contexto, y mientras yo estuve allí, ya la Casa Blanca estaba organizando unos workshops con Carnegie Mellon, que era la universidad en la que estuve, con Stanford, con MIT, o sea, todas estas universidades así como de Joder. renombre, Ujú. para generar white papers, que son pues papers donde todo el mundo pone como las contribuciones un poco a lo loco, sin estructuras, un poco de tormenta de ideas, ¿no? Entonces Ujú. estuvimos allí 2 días con gente bastante relevante del mundo de la investigación, y me sorprendió, y de la industria, hablando, simplemente hablando sobre AI Ethics, ¿no? Lo que ahora se ha convertido en AI Ethics. Y claro, ha cambiado mucho porque, claro, antes no había tantos players, o sea, ya había bastantes, ahora hay más, y cada vez todo avanza más rápido, ¿no? Ya apuntaba que toda esta parte de la IA iba a explotar, ha explotado a lo bestia, y ahí lo Mm. que les preocupaba era, sobre todo, estaba muy orientado al, pues, tema de la privacidad de los datos, cómo era tratado el usuario, ¿no? O sea, se hablaba un poco más en esa línea. Ahora yo creo que más ha evolucionado también a, pues, tratamiento de imagen, derechos, que si los servidores están en un sitio de Estados Unidos o en Europa, no sé qué. O sea, que entran mucha materia de legislación, y luego hay otra que todavía quizá nos queda un poco más lejos, que es qué impacto puede tener esto económicamente hablando, a nivel de trabajo, del modelo de trabajo. O sea, hay como capas, ¿no? Hay una quizá, pues eso, más aplicada a lo que son leyes como tal, legislación, a lo que es, pues quiero montar un prototipo, ¿dónde puedo probarlo? Que esto no se demore ahí, no sé, meses en conseguir, yo qué sé, un parque donde pueda probar mi dron con 4 cosas. Y luego ya Ok. es irte a la Ujú. parte más abstracta, que sería cómo influye esto en el modelo en el que estamos metidos, ¿no? Económico, social, de trabajo y tal. Em, Vale. yo creo que va a haber grandes avances,
Uy, no sé qué está activado aquí. Yo creo que va a haber grandes avances en la última parte, en esta más, de verdad. Vais a pensar que lo he Algún hecho bot por ahí. aposta, pero es el Siri de mi reloj hablando. No sé muy bien por qué se ha activado, pero bueno, cosas que pasan. Sabía que estabas Sí, hablando de sí, sí. Estados Unidos Eso Igual me es. y está ya Te ves. escuchando el te gobierno. estaba escuchando atentamente. Bueno, pues lo que decía, que creo que es muy interesante todo ese futuro, no tan futuro, porque siempre lo vemos a futuro, pero en realidad no está tan lejos. Y ya se ha hecho en algún experimento social, ¿no? Todas estas cosas. Y creo que la inteligencia artificial y todo lo de la pandemia, la digitalización, no sé qué, como que va a acelerar mucho esto. En el sentido de que, jolín, cada cosa que se lanza tiene mayor repercusión. Lo hemos visto con las redes sociales, lo hemos visto con, yo qué sé, FaceApp, ¿no? Cuando de repente todo el mundo se descarga FaceApp y se hace Sí. la foto, que si de viejo, que si no sé qué. O sea, Ujú. creo que estamos llegando a un punto en el que la legislación tiene que llegar ya. Y se ha avanzado, aunque parezca que no se ha avanzado en esa materia, pero claro, los que están ahí arriba es que se fían, ¿no? Claro, de Cuesta. los expertos que le llegan, tal, de lo que ven. Entonces, claro, efectivamente, cuesta avanzar como en una misma dirección. Ahí Europa está liderando la Mm. suya. Yo creo que está bien. O sea, si me preguntas cómo veo yo el tema de AI Ethics en Europa, creo que estamos bien protegidos, creo que saldrá algo bastante decente. Me preocupa que al final seamos importadores de tecnología en vez de exportadores, porque se nos da muy bien las leyes, pero se nos da Claro. muy mal generar y eso se le da muy bien a Estados Unidos y a China. Entonces, bueno, pues ahí habrá que ver qué pasa. A mí hay una cosa que me preocupa, más allá de los sesgos y todo esto que hemos visto de imágenes y tal, es los monopolios que se están creando dentro del mundo de la inteligencia artificial. Yo he sido muy crítica con esto. Me parece que está muy bien que la industria se meta en algo como la inteligencia artificial. Hablo de industria, o sea, de Google, Facebook, Microsoft, no sé, OpenAI, ¿vale? Todas estas que están Mm. saliendo grandes que están metiendo mucha pasta en inteligencia artificial, porque creo Ujú. que es muy difícil luego controlar el acceso a esa tecnología. O sea, nos hemos movido de que inteligencia artificial o machine learning era un mundo puramente académico, de repente empiezan a surgir aplicaciones, de repente se meten todos estos, ¿no? A generar sus propios algoritmos y servicios y tal. Eso creo que está guay, porque consigues que muchísima gente, como ha pasado, acceda a lo que es inteligencia artificial y que no todo el mundo se tenga que desarrollar los algoritmos desde cero y no sé qué. Pero de repente esta gente alcanza un nivel que ya ni siquiera desde un MIT pueden competir con ellos, ¿no? Eh, y el conocimiento lo tiene esa empresa, ya no lo tiene una universidad. Entonces, me Claro. Ujú. preocupa cómo se va ahora a gestionar todo eso y un ejemplo es GPT-3. Cómo un generador de textos, el que le han dado el estado, o sea, que es ahora mismo el estado del arte, ¿no? Eh, pues GPT-3 lanza una beta y en esa beta está escogido, podríamos decir a dedo, la gente que pueda acceder a esa beta, ¿no? Entonces, a GPT-3 le han dado el Best Paper Award, ¿no? Que es como el premio que dan en una de las conferencias más relevantes, le dan el Best Paper Award. Y claro, ¿cómo, o sea, quién ha evaluado eso, no? ¿Cómo puedo ver yo que GPT-3 tiene esa capacidad? Que no lo dudo, por otro lado no lo dudo, pero creo que vamos a meternos ahí en un tema de empresa versus universidad versus publicaciones y enlazo con lo que ha pasado con Timnit Gebru, que era una de las researchers más reputadas de Google en tema de ética y se la han cargado. Ujú. Eh, Sí, ya. entonces, Cierto, es verdad. Sí, sí. claro, y se la han cargado aparentemente, supuestamente, porque se iba a sacar un paper que por lo visto pues ponía un poco en duda lo que estaba utilizando Google, porque usaba, o sea, ponía en duda la tecnología, no a Google, quiero decir, de la que estaba usando de NLP, unas estructuras nuevas y tal, como que había ciertos sesgos, vallas y no sé qué historias. Entonces, claro, todo esto es un círculo vicioso, ¿no? De repente las empresas se adueñan, entre comillas, del estado del arte de la tecnología, con lo cual cada vez tienen más researchers que hacen investigación en esa tecnología nueva
Entonces, cuando un researcher encuentra algo que va en contra de esa empresa, ¿qué pasa, no? Claro. Claro. Entonces ahí, claro, por eso digo que se mezcla todo, ¿no? O sea, que hay ethics con sesgos, con tal. Y creo que eso ahora es cuando lo vamos a vivir, porque ha avanzado lo suficiente todo este campo de research en industry, se han llevado a todos estos popes de las universidades, sobre todo americanas, a las empresas, y ahora empezaremos a ver cosas de estas, ¿no? Igual que le ha pasado a Tindy Gebru, yo creo que pasará con alguno y alguna más, y veremos a ver un poco hacia qué dirección nos lleva esto. A mí me da un poco de miedo porque ya os digo que al final el que tiene el botón rojo no, no es una universidad o una entidad pública, es una entidad privada, puede salir bien y puede salir mal. Entonces, bueno, habrá veces que estemos de acuerdo, otras que no, pero espero que, no sé, que de alguna forma se fomenten los consorcios también públicos y de entidades que no sean puramente empresariales, la verdad. Pero a ver qué pasa con esto. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí. La verdad que es difícil, sí. Y vamos a pasar ahora, si te parece, vamos a cambiar un poco de bloque, vamos a hablar sobre tu Ujú. trabajo. Actualmente trabajas en Sí, Singular y precisamente aquí nuestro primer episodio del podcast entrevistamos a Juan Tomás, que es sí. Chief Envisioning Officer de Singular. Y bueno, nos gustaría saber un poco cuál es tu experiencia, que nos Mm, cuentes qué te parece trabajar en Singular, qué es lo que te gusta sí. de tu trabajo día a día. O sea, a ver, me gusta mucho mi rol en Singular, primero porque, o sea, yo no entré con ningún rol, quiero decir, yo no sabía 100% qué iba a hacer dentro de Singular, yo sabía que iba a estar en el equipo de inteligencia artificial, pero hay un Ok. periodo en el que tú, pues, un poco como que te adaptas, ¿no? Y yo tenía que adaptarme doblemente porque además venía de un mundo que no era para nada el mundo de la empresa. Entonces ahí es verdad que con José Luis Calvo, que es el head del equipo, pues me dio bastante cancha en el sentido de, bueno, tú vete viendo a ver un poco qué es lo que más te llama la atención, tal, qué es donde ves que puedes aportar más. Y he de decir que a mí me ha ayudado mucho la pandemia, aunque suene así como contradictorio, porque, claro, yo el teletrabajo, ya lo venía trabajando ya en la tesis, ¿no? Entonces, estaba muy cómoda, digamos, trabajando desde casa, teniendo tiempo para trabajar, no sé, mis líneas, mis cosas, mis ideas. Al principio en la oficina me agobiaba un poco porque era como pasar de un despacho a donde hay, no sé, 100 personas a tu alrededor, pues notas el cambio, claro. Y luego, pues el Claro. aterrizar, claro, el que no estás haciendo investigación, me refiero puntera igual en una área, ¿no? Estás un poquito más atrás, pero haciendo cosas aplicadas. Entonces yo ahí descubrí que eso me molaba mucho. Yo tenía claro que mi perfil no era tampoco de desarrollador, de estar ahí 8 horas al día, pues solamente programando. Y encontré un punto muy guay y que creo que le he sacado bastante partido dentro del equipo, que es aterrizar líneas de trabajo y desarrollarlas. Es decir, cuando yo entré al Ujú. equipo, principalmente había una línea muy grande de chatbots que ya llevaban trabajando durante varios años y se estaba creando todo lo que era el equipo de data, más puramente hablando, pues de data science y data engineering, ¿no? Todo lo que tiene que ver con arquitecturas más centradas en datos o con proyectos ya que van más un poco pues a la predicción, al análisis de imágenes, no sé qué. Todo eso es lo que yo me he encargado de aterrizar, sobre todo la parte más de data science, durante estos meses. ¿Cómo lo aterrizaba? Pues a través sobre todo de propuestas, de ver cómo hablaba Singular, de ver qué relación se tenía con los clientes, qué cosas se podían ofrecer. O sea, he tenido como un rol, Ujú. ya digo, mezcla como más de business, aprovechando mi lado, mi faceta más divulgativa, también un poco de comunicadora, y por otro lado, Claro. pues más técnico de asesoramiento casi, ¿no? O sea, una vez ya se aterriza el proyecto, pues puntualmente he desarrollado cosas, o si eran más puramente data science, pues igual sí me involucra más. Y en otras lo que he hecho ha sido quedarme un poco pues como de nexo, igual entre varios equipos, o, por ejemplo, las últimas cosas que hemos hecho pues han requerido la colaboración de varios equipos, ya no directamente dentro de ella, sino también fuera, pues como de diseño o de frontend, tal. Entonces, pues ser un poco ahí el nexo común que les explica, ¿no? Cosas de inteligencia artificial que necesitan saber, eh, pues para depende de qué cosas, ¿no? De diseño de interfaces y cosas así. Entonces, me gusta mucho ese rol y por otro lado me han dejado mantener
toda mi faceta divulgativa. Y eso es verdad que he de agradecerlo porque fue una de las cosas que hablé con ellos al principio. Creía que era lo que más me iba a costar y la verdad que decir que no ha sido así. Y eso me gusta mucho. Creo que es algo muy particular de Singular también, ¿eh? Por cómo está montada la compañía, porque al final es puramente un ecosistema y sobre todo ves a mucha gente haciendo muchas cosas. Entonces, creo que encajaba muy bien mi perfil ahí por esa proactividad, ¿no? Porque yo venía también de querer hacer muchas cosas. Y creo que eso ha convergido en lo que he conseguido hacer hasta ahora. Yo he estado llevando un cliente internacional también, gracias a pues, todo lo que he hecho en investigación. La verdad que el inglés lo he trabajado muchísimo y me gusta mucho lo que Qué son bueno. proyectos de más pura innovación y más de. Entonces, pues también me he situado mucho más ahí y muy guay. O sea, a ver, entre comillas, que huyo un poco de lo que sería la consultoría más clásica, dentro de que en IA pues hay poco clásico, la verdad. Eh, pero sí que me gusta mucho pues cuando tengo que trabajar con un cliente, pues hacerle entender, no sé, o transmitirle esa pasión y digamos, y también hacer un poco de, bueno, de trabajar la frustración y las expectativas, porque eso es una cosa que también se habla poco y creo que estamos en un momento en el que la industria está empezando a trabajar con inteligencia artificial, eh, pero tiene que saber que pues es algo en el largo plazo, o sea que en 3 meses no vas a conseguir tener un modelo que funcione tan bien como si lo llevases 2 años ejecutando, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí, ese es mi rol, básicamente. Luego hago otras cosas dentro de la compañía, pues no sé, eventos, tal, ahora no, pero charlas, cursos, no sé, cosas así más de pura docencia, pero vamos, dentro del equipo, pues eso es a lo que me dedico. Wow. O sea, bastante campo allí, ¿no? En Singular. Qué bueno escuchar esto. Sí, o De sea, verdad que qué bueno que hayan empresas que apoyen yo esta creo que también, multidisciplinaridad. claro, o sea, que ha coincidido igual un poco que mi jefe también es muy así, ¿no? También le gusta mucho la divulgación y tal, aunque él casi toda la carrera la desarrolla en Microsoft los últimos años, pero se le nota que le Ujú. gusta también eso, ¿no? Le gusta pues leer artículos, alguna vez hemos comentado algún paper, pues estos que ha salido así, o con otros compañeros del equipo. Yo he intentado también ahora inculcar que hagamos seminarios todas las semanas, que creo que es algo que está saliendo muy guay, y esto viene de Y la súper investigación, importante. ¿sabes? O sea, el Ujú. que yo he visto que al final es la forma como de estar un poco al día, ya no solo de lo que haces tú, y más ahora en pandemia, porque no nos vemos, eh, Eso. pues contarnos un poco en media hora los viernes, una persona cuenta algo a lo que se ha dedicado el último año o algo que ha dedicado ese tiempo a esa tecnología y ya se queda ahí grabado para que otra persona la pueda ver. O sea que está guay, es que es un campo que está variando tanto y te está avanzando tanto que si no, pues cuesta enterarte y además hay otra cosa que es que mucha gente está entrando a la inteligencia artificial pues reciclándose de otro campo. Entonces a esa gente le tienes que dar la Sí. oportunidad también de hablar y de entender lo que tú hablas y comunicas. Y yo eso me lo he encontrado. O sea, yo tengo casi el perfil más raro dentro del equipo. O sea, muchos de mis compañeros han sido antes backend developers o han sido, yo qué sé, vienen de otras áreas eh, o han hecho un máster de data science y es lo primero que hacen en la empresa. O sea, que hay que dar tiempo también a toda esa gente a entender lo grande, o sea, el melón que es la inteligencia artificial, ¿no? Y es muy Sí, las divertido. capas que tiene Sí, todo. sí, sí. Claro. Mm. Bueno, y o sea, veo que haces muchas cosas, ¿no? Ujú, Y quiero saber más que todo actualmente, y si claro, puedes hablar de ello, mm. ¿qué es lo que te tiene más emocionada dentro del equipo o Singular? O sea, me tiene muy emocionada que me escuchan. Igual que os decía que en la tesis Qué bueno. quizás no trabajé tanto esa parte o no pensaba yo que era tan relevante, de ese Ujú. aprendizaje me llevé que tenía que, o sea, no hablar más, pero por lo menos hacer porque me escuchen. Y, y yo la verdad es que, o sea, me he sentido muy cómoda en esa línea de decir, joder, estoy en este proyecto y como que puedo dar mi opinión, ¿no? Puedo decir, oye, vamos por aquí. Eh, Qué o bueno. puedo escuchar a un compañero que igual es un campo que yo no tenía ni idea técnicamente hablando y de repente descubro no sé qué, ¿vale? Y esto luego se puede aplicar a otra cosa. O sea, me gusta sobre todo eso. Y luego una faceta más ya de temas mujer
profesional, no sé, carrera profesional y demás, pues he tenido la Ujú. suerte de que me dejasen formar parte del comité de igualdad. Eh, este año Guau, se hizo el qué plan de bueno. igualdad en Singular, que había que presentarlo a final de año. Y la verdad es que, o sea, se interrumpió un poco por la pandemia, que fue la pena, pero por lo menos tocar temas de estos transversales que te sacan un poco del lado técnico todo el rato, la verdad que a mí pues también me ayudan a entender a otras compis y otros compis que igual se les queda este tema un poco más fuera y poder haber dado mi opinión o aportar mi expertise ahí, la verdad que ha sido también muy guay. Entonces, por eso, Qué que en bueno. crecimiento personal muy guay y profesional también. A ver ahora que, o sea, este año, pero bueno, yo creo que se plantea bastante bien y lo que digo también es que, o sea, siendo proactivo siempre hay cosas que hacer en Singular, la verdad, yo lo digo así siempre. O sea, es que yo creo que es para gente que está así como muy agitada y que le gusta hacer muchas cosas. Pero Bueno, qué hay bueno muchos escuchar que todo somos así. esto y Sí, sí. sí, sí, exacto, exacto. Es muy bueno, es muy también inspirador, ¿no? Que Sí, ahora sí, yo ya sí. estoy casi que abriendo la web Ya te y digo que metiendo el luego, currículum y a o sea, ver. que hay de todo, ¿eh? Que luego está también la consultoría más clase, o sea, que no es todo así en plan de que estemos aquí pintando en una pizarra todos los días, pero es verdad que hay tiempo para hacer eso. eh, y es, Qué o bueno, sea, si te organizas, quiero decir, pues está bastante bien. qué bueno. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro de los campos que tú dominas, que es el del tema de de los Ujú, eventos. ¿Vale? Vamos a hablar de ujú, TechFest. ¿Nos puedes contar qué es TechFest y, bueno, ujú. cuándo lo creasteis? ¿Cuánto tiempo lleváis con estas charlas? Pues TechFest surgió cuando yo estaba terminando la carrera, a finales de 2012. Em, yo formaba parte de la delegación de estudiantes y estábamos ahí unos cuantos de informática del curso superior y del mío, y bueno, el curso superior que estaba en el máster, quiero decir, pero les conocía del grado, ¿no? Y empezamos a darle vueltas a esto que venía hablando de, joder, si ahora quiero trabajar en esto en concreto, en mi caso era la inteligencia artificial y en la mayoría de los que estaban involucrados al principio también, ¿qué hacemos, no? Porque había muy poco, era todo como muy nuevo y luego que te planteas la clásica pregunta de qué hago después de la universidad. Entonces, nada, pues se nos ocurrió, íbamos a montar una especie de feria en la que íbamos a poner unas mesas ahí en un pasillo de la universidad. Lo cuento porque es que de verdad fue así. O sea, fuimos con esa idea a la directora del grado que acababa de cambiar, entonces era nueva y dijimos, bueno, pues es el momento, como es nueva, vamos a abordarla a ver qué opina. Y, y entonces ella fue la que nos dijo, hombre, esto es lo suyo es hacer pues una conferencia, un congreso, tal. Y nosotros pues no tenemos ni idea de hacer eso, ¿sabes? O sea, no sé cómo se hacen estas cosas. Y nos estuvo echando bastante, o sea, ayuda, vamos, se llama Belén Ruiz. Y la verdad es que, jolín, o sea, fuimos ahí como los precursores de una cosa que luego ha crecido muchísimo porque realmente nos enamoramos de la idea. O sea, para mí TechFest, yo lo digo casi siempre cuando me preguntan, es como la oportunidad de haber emprendido sin emprender puramente una empresa, ¿no? Entonces ahí estábamos unos cuantos, pues al principio lo llevábamos dos, luego fue creciendo y Ujú. fue también ver la evolución de la confianza que nos iba dando la universidad, porque al principio pues todo cuesta, ¿no? Y cuando vas a pedir cosas es como, bueno, pues te doy la mitad o te doy un cuarto, ¿no? Y cada vez pues nos Ya. hizo ser más ambiciosos, nos hizo también controlar las riendas de pues, cómo funciona este tipo de cosas, la difusión que puedes hacer, si la haces con la universidad o la haces tú por fuera y luego ya canalizas pues según te convenga, ¿no? Unas cosas u otras, tal. O sea, hemos aprendido mucho en el camino y Ujú. luego, pues toda la parte divulgativa creo que ha sido muy importante en el sentido de que siempre tuvimos claro que, aunque iba a estar esa parte técnica dentro de TechFest, a partir del cuarto año, sobre todo, que es cuando empezamos a crecer más, em, ya lo veíamos como, jolín, tiene que estar esta entrada, ¿no? Divulgativa para toda la gente que quiera aprender sobre cualquier cosa de la tecnología, ¿no? Tienen que haber charlas introductorias
y fuimos ahí metiendo pues otro tipo de actores, ¿no? No solo los clásicos desarrolladores y demás. Intentamos meter siempre algo de investigación, algo más, pues eso, introductorio. También había talleres, o sea que siempre se ha planteado como un sitio donde vas a aprender algo nuevo. O sea, tú no vas a TechFest a aprender a lo que te dedicas, quiero decir, no vas a aprender más sobre eso, vas a aprender sobre otra cosa. Y eso nos lo ha dicho mucha gente. Ok. Entonces sí que surgió como vamos a darle un poco de orientación a los estudiantes, pero al final se ha convertido un poco en algo más discovery, ¿no? De voy a TechFest en un evento de 2 días, de forma distendida, gratuita, tal, y tengo 100 ponencias, de las cuales, no sé, hay 80, o bueno, en realidad son 85 ponencias, creo que eran. Pues 70 no son de mi área, ¿no? Pues voy a ver qué aprendo de todas estas, o si hay un taller en concreto que me interese. Y la verdad es que es muy ilusionante ver cómo mucha gente pues ha descubierto otras cosas o ha descubierto empresas, se ha iniciado en el mundo laboral gracias a TechFest. O sea, la verdad es que ya son 8 años. Este sería el Wow. noveno, pero ya sabéis las circunstancias que tenemos ahora mismo. Pero ilusiona mucho que, jolín, que seguimos todos ahí. O sea, ha habido gente, obviamente, que se ha ido yendo, otros han vuelto, tal, o sea, un poco, pues, de lo que es la vida, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no estoy 100% involucrada, pero sigo ahí en la organización, ahora con todo esto que estamos haciendo digital. Entonces, no sé, es guay ver también cómo se reinventa TechFest, porque teníamos muy claro como el concepto este de evento, luego creció muchísimo hasta un punto que casi era insostenible de montarlo nosotros. O sea, nos Ya. costaba de verdad Ok. muchísimo. Llegábamos siempre con la lengua afuera porque era un trabajazo enorme. Luego era súper Claro. reconfortante, pero es verdad que ya era una cosa que se nos iba de las manos. Y claro, de repente el año pasado llega la pandemia justo la misma semana que era el Sí. evento. O sea, nos vimos en una situación Ujú. que nunca te imaginas que vas a tenerla, que es, tienes gente que te ha pagado, gente que no te ha pagado, ahora esto no se celebra, ¿qué pasa con todas las cosas? En la universidad han estado hasta prácticamente el mes pasado. O sea, que es que de verdad ha sido un aprendizaje brutal y luego a mí lo que más me ha gustado, ya decía lo de que hemos abierto el mundo tecnológico a mucha gente, pero sobre todo ver el cambio, que era un poco lo que o sea, lo que queríamos al principio era orientar a los estudiantes, ¿no? Y indirectamente nos hemos dado cuenta de que hemos orientado muchos más estudiantes siendo voluntarios casi, porque claro, ver en primero o en segundo de carrera, ser voluntario de TechFest es algo como muy wow, porque de repente conoces a gente, yo qué sé, de fuera de España, de la universidad, del otro que trabaja en no sé dónde, y tienen acceso a mogollón de personas en muy poco tiempo, pero es verdad que escuchan muchas cosas y leen muchas cosas, porque al final, pues esto, que sí, las charlas, ¿no? Las que han propuesto, las que se escogen, las que no sé qué, y aprenden un montón en unos meses y nos lo han dicho muchos, que de verdad como que les ha abierto la mente, les ha estructurado un poco todo lo que se puede hacer en tecnología, y creo que eso es muy guay, eso es lo más guay. Vale. Ujú. Bien. Yo igualmente quería preguntarte, era más que todo sobre el 2020, ¿no? O sea, tuvieron la reunión, o sea, justo el TechFest, si no me equivoco, Ujú. empezaba el 11 de marzo. Sí, sí, o sea, fue. Y, y eso fue así como Apurando. Sí, muy, sí. muy, muy preciso, ¿no? El 15 estábamos todos Sí, sí, confinados. o sea, vamos, Entonces, ¿qué hizo, lo qué, tengo a fuego. qué hizo Nerea, no? ¿Qué hizo Nerea ese 2020? ¿Se hizo el TechFest online? ¿No Mira, se hizo? ¿Qué pasó? yo recuerdo estar, o sea, es que lo tengo como grabado a fuego. Luego el año pasado como súper rápido, ¿no? Pero esa noche, o sea, pasó todo muy lento. Ahora me río, pero fue duro, fue duro. Yo recuerdo que había perdido permiso a Singular para estar toda la semana en la universidad. Sí, iba a estar trabajando desde allí, menos los días previos. Y el día 9 Ujú. nos fuimos allí, eh, a la universidad, casi todos. Y la primera reunión que teníamos por la mañana era con dirección sobre qué iba a pasar con Texas, porque veíamos estas historias del coronavirus, no sé qué, y se estaban celebrando eventos y, bueno, pues teníamos que idear algún tipo de protocolo, no sé, o sea, estaba todo el mundo como muy perdido. Em, Ujú. la universidad estaba igual de perdida, quiero decir que nosotros igual que todo el mundo, o sea, no sabíamos qué nos venía encima. Entonces,
claro, pasamos de una mañana en la que estuvimos planificando todo el escenario de cómo adaptarnos a todas estas cosas, ¿no? De la distancia, no sé qué, las puertas abiertas, tal. No había mascarilla, no había geles, o sea, era todo como muy difícil de conseguir. Recuerdo también Claro, estrés en ese sentido porque yo me estaba encargando sobre todo la parte de los geles y era como, pero es que de repente no hay en ningún sitio, o sea, no sé, era muy agobiante. Y por otro lado, caótico. veíamos la ola de preguntas de los patrocinadores, los ponentes, claro, porque si no decías nada de si se iba a celebrar o no, era como que la gente te preguntaba. Y nunca habías tenido que claro. escribir, yo que sé, un comunicado, ¿sabes? O sea, era todo como pero que no somos tan importantes. Y de repente te das cuenta de que sí que eres importante, porque claro, estás moviendo a mucha gente. Y me acuerdo que el shock real fue como ese día por la tarde nos escribió Cassidy Williams, que es una de nuestras ponentes estrella, que la verdad nos llevamos muy bien con ella, y Casidú en Twitter, ¿no? Y, y nos dijo, me han cancelado el vuelo. Y Claro, dijimos, vea. ¿qué? Y esto nos llegó antes, antes de que Ayuso dijese que se cancelaban las clases. Entonces, claro, fue como, ostras, ya esto empieza, ¿sabes? Y estábamos allí todos Ujú. nada, o sea, salió el anuncio de Ayuso, al principio era un rumor, tal. Estábamos hablando con la gente de Neutral porque uno de los que eran organizadores pues trabajaba allí y claro, nos daba así como información de, oye, se habla de esto, no sé qué. Y, y nada, pues al final se suspendieron las clases, entonces ya no había forma porque la universidad iba a estar cerrada, o sea, ya ni siquiera tuvimos que esperar al confinamiento. Entonces yo recuerdo que fue Claro, muy tenso, o sea, claro, lloramos mucho, o sea, era como, pero ¿qué está pasando? O sea, habíamos estado montando el escenario, fue muy dramático en ese sentido, pero también fue muy shock. O sea, no, nos quedamos sin palabras, o no sabíamos qué hacer. Nos costó ponernos a escribir. Es que recuerdo que estuvimos como a las 10 de la noche escribiendo ahí en la universidad. Tuvimos que, claro, que pedir que nos encienden las luces ahí otra vez. O sea, claro, es como que no te esperas nada de eso. Y al día siguiente, tú te lo habías pensado como voy a seguir montando teclas y terminando ya toda esta movida por fin. Y resulta que tienes ujú, que ir al día siguiente con toda tu entereza a ver cómo narices gestionas todo lo que son avisos, no sé, a proveedores, a intentar paralizar toda la pasta Claro. posible, hablar con la claro. universidad, qué va a pasar, cómo devolvemos todo el material. O sea, de repente surgieron un mogollón de cosas que yo, de verdad, es que casi no recuerdo nada porque pasó todo tan rápido que entre que se Claro, hablaba del confinamiento, del caos este de las cuentas y de que estaba todo el mundo ahí como dándote el pésame, que era como horrible, no sé, o sea, fue ujú, una semana muy rara. Y entonces lo que hice al final fue, pues, o sea, tenía que olvidarme del tema por salud. La verdad que lo acordamos así, o sea, mandamos los comunicados necesarios y tal, y nos tomamos todos ahí como unas semanas off. Y, y nada, o sea, y entonces surgió la oportunidad de trabajar en el chatbot este de COVID. eh, y eso fue Mm. en lo que me refugié un poco, o sea, porque, claro, realmente el confinamiento en casa pues fue muy aburrido, o sea, y entonces pues aproveché eso, o sea, es que me lancé, pero vamos, como una tabla ahí que ves en el mar, y eso me ayudó mucho a que se me olvidase joder, la frustración y el dolor, es que de verdad, fue mucho trabajo tirado ahí como a la basura. Y bueno, me alegro de cara a mis compis que sí que han sido más persuasivos que yo, he de decir, en esto. Han montado la versión esta online más cortita, estamos teniendo charlas, pues ahora lo habían hecho cada mes, no sabemos si ahora será cada más tiempo, pero un poco para dar ok. oportunidad Ujú. a esos ponentes a que cuenten, ¿sabes? Lo que iban a contar en textos, que al menos lo hagamos de forma digital y más distendido, que no haga falta pues montar un eventazo, ¿no? De estar todo el día enganchado a la pantalla. Mm, Ujú. Ok. Y para este año, Nerea mm. 2021, habéis puesto ya la maquinaria en marcha también para ver si finalmente se puede hacer el evento Pues presencial o ya directamente vais presencial va a ser a tirar imposible, online. porque, claro, nosotros, o sea, no queremos salir de la universidad, al menos no en lo que no estaba planeado, ¿no? O sea, nos gusta
ese marco y la verdad que a la gente hemos descubierto que le gusta venir a la universidad, nos lo dice también mucha gente. Entonces, como que no se ve sentido sacarlo de ahí, al menos en lo que es puro TechFest, ¿no? Con esto de hacerlo en Mm. digital, pues no sé, la verdad, cómo evolucionará la idea. También como esto es algo voluntario, pues un poco nos vamos adecuando, ¿no? A los horarios que tenemos, a disponibilidad. Ha habido gente que terminó TechFest y se salió, entonces llega gente nueva, pero este año, como tampoco hemos tenido tanta presencia en el campus, pues claro, no hemos tenido igual como ese chute ahí de voluntarios que luego algunos pues se animan a organizar. Entonces, sí que es verdad que ha habido organizadores, o sea, perdón, voluntarios que ya estaban organizando años anteriores que se están involucrando más ahora. Entonces yo también por eso he dado como un paso más atrás. Creo que es bueno también que más gente se involucre y creo que seguiremos haciendo, o Sí. sea, que el formato, por lo que sé, no tengo la información, o sea, al 100% tendréis que preguntarle a Mario Montes, que es el que tiene como Ok. la, la visión global ahora mismo de lo que es TechFest, pero, pero sí, o sea, la idea es repetir. Este formato parece que está gustando. Lo difícil de lo digital es pues que pierdes un poco pues esa sensación ahí de networking, de tener pues esa presencia escénica, pero bueno, hay que encontrar formas alternativas y lo que tenemos que evitar sobre todo es que muera. Esperemos que no. Así que, No. bueno, seguro que se nos ocurre algo, ya te digo, o sea, si será por ideas. Seguro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y bueno, precisamente por todo este trabajo del Tech Fest y un poco tu perfil, ¿no? Que es bastante variado de investigación, Mm. que motivas y das charlas, te dieron un premio, ¿no? El premio del Orden del Mérito Civil, ¿no? Entonces yo quería saber qué se sentía, ¿no? Ser galardonada con este Mm. premio y cómo te lo tomaste. ¿Era algo que la Nerea de hace, no sé, quizás 6 años se lo hubiera esperado? Nunca, no, 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 o sea, no, no, no. O sea, yo recuerdo eh, en Estados Unidos sabía que me iban a dar el premio de Google, el Google Women Tech Makers, este sí que sabía que me lo iban a dar. Ok. Y además fue bastante curioso porque, claro, de repente no tenía nadie allí para compartir la noticia. Y fue como, ¿a quién le digo esto? Ah, ¿Sabes? ok. Porque estaba yo allí sola y se lo dije vamos, a la tutora que tenía allí, a Manuela, y me acuerdo que se alegró un Ujú. montón, obviamente con mi familia y tal también, pero online. Y me dijo, ya verás cómo ahora empiezan a salir más cosas, tal. Y yo, bueno, sí, claro. Y efectivamente, o sea, ella tiene razón. Quiere decir que yo creo que es un poco que vas haciendo y estos premios al final, o sea, son como avales. Yo ya lo veo como aval, ¿no? Porque de Ok. repente eres Nerea, doctora en inteligencia artificial, que además le han dado esto, esto y esto, ¿no? Eso es. Entonces, claro, la gente ve Nerea, Google, yo qué sé, gobierno no sé qué, Casa Real, tal, y ya de repente dices, ostras, ¿quién es esta tía, no? Entonces, para mí fue muy sorprendente, sigo sin saber cómo ocurrió, o sea, yo Ok. sí que tuve la oportunidad de conocer a los reyes y demás por la Fundación Cotec, pero Ok. quiero decir que no sé cómo fue el proceso, ni, o sea, a mí de repente un día me llama el rector y esto me llamó, es que fue, creo que era junio o una cosa así, o finales de mayo, y dije, buah, es que dije, ya lo he liado con algo del TEC, porque como siempre, o sea, Uno piensa lo peor, ¿no? claro, No, porque, nada puede ser bueno, nada o puede sea, ser yo con el bueno. rector, la verdad que nos hemos ido llevando mejor y tal, pero claro, como que siempre es, ¿sabes? Algo que haya surgido, alguna cosa, y de repente me dice, oye, te tengo que decir una cosa, y yo, "Pues ya verás, estoy Ya la entregando he mi liado. Sí, currículum, eso es. ya por favor, dejarme en paz. Y no, y me dice, es que te va a sorprender, y yo, no sé, y me dijo eso, y me dijo, oye, ¿qué te han propuesto para, porque te lo tiene que decir como tu empleador, ¿no? O algo así. Y de hecho yo en ese momento estaba en el paro, o sea, que Ok. o sea, quiero decir que estaba en la cara el tercero porque no había terminado la tesis, pero bueno. Y lo cuento como anécdota porque es que fue bastante gracioso, la verdad. Y yo en plan, pero si estoy aquí en el paro, ¿sabes? Me acaba de contar mi investigación, o sea, que luego hay muchas cosas que no se ven.
Y entonces, pues nada, básicamente me dijo eso y me dijo, ¿lo aceptas? Y dije, sí, claro. Por supuesto. ¿Sabes? Claro, O sea, sí, que sí. fue así y a la vez estaba buscando en Google qué era, porque la condecoración a mí eso me sonaba como que se lo daban a gente, yo qué sé, que salvaba vidas y tal. Y de verdad, ¿eh? Y nada, pues lo busqué y dije, ostras, tú, esto es una movida importante. Y, y claro, ya pues luego me escribió protocolo, o sea, de la Casa Real, entonces, como que organizan el acto, tal, te preparan un poco y tal. Y claro, a mí Joder. lo que me sorprendió muchísimo, primero, uno, que me lo diesen, luego entendí de qué iba la historia, ¿no? Porque eran como, bueno, pues caras un poco diferentes, sobre todo de España, pues gente que había aportado, ¿no? Quizás de otras formas, no solamente pues como estaban tan habituados a ver la gente, ¿no? Que em, pues igual como premios así más del Príncipe de Asturias y tal, o sea, era gente un poco más quizás accesible, no sé, por poner una definición, ¿eh? Y muy Ujú. variada, muy diversa. Entonces, claro, ahí entendí por qué yo podía estar ahí. Pero claro, eso te da como Mm. otra vez el síndrome del impostor. Es que, claro, yo decía, a ver, a mí me dan esto, pues porque yo qué sé, que, o sea, que es verdad que yo les había hablado a ellos de TechFest y habían visto vídeos, eso sí que lo sé. Vamos, la gente de Casa Real, no sé si los Reyes, pero sé que o sea, esta gente lo había visto. Entonces entiendo que por ahí, en algún momento, pues no sé, llegó eso, pero en teoría alguien como que te tiene que nominar, o sea, no sé muy bien, la verdad, cómo fue el proceso, pero, o sea, estoy súper agradecida porque la verdad que, o sea, la repercusión que tuvo fue brutal. Eh, Estas Ujú. cosas, al final, lo que os digo, o sea, la gente ve tu nombre asociado a otro nombre y de repente surge un montón de interés en entrevistarte, hablar contigo, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Esta oportunidad, no sé qué. Y la verdad que eso lo agradezco mucho porque, jolín, fue como una forma bonita de cerrar, sobre todo la etapa universitaria. Y me dio mucha Claro. confianza, o sea, en ver hasta dónde puede escalar todo y como que tenía que creérmelo un poco, ¿no? Que, jolín, había llegado hasta ahí Ujú, y, joder, fue muy emocionante, la verdad. Fue muy guay, muy guay. Bueno, ujú. felicidades, de verdad que sí. Eso es. Y bueno, no cabe duda que al final con tu trayectoria y tu experiencia eres un referente en este Mm, campo, ya tanto en la inteligencia artificial como en el mundo científico. ¿Hay algo que te gustaría decirle a otras mm, mujeres? Quizá aquellas que igual están empezando ahora la universidad, ¿no? O están mm. estudiando, algún consejo que les puedas dar. O sea, yo sobre todo, pues que se dejen descubrir por todo lo que la tecnología tiene que ofrecer hoy en día. Creo que independientemente de que te quieres dedicar o no a la tecnología puramente, o sea, profesionalmente hablando, creo que es un muy buen aliado si lo sabes utilizar en tu campo. Eso por un lado. Y luego, en el campo en el que estén, pues sobre todo hacer cosas, lo que se diría non-profit, ¿no? O sea, todo este voluntariado, todas estas cosas de participar en eventos, en ferias y tal, yo la verdad que eso empecé a hacerlo en el instituto, tuve unos profesores maravillosos, la verdad que, vamos, en un instituto público, quiero decir, em, que me inculcaron todo eso, ¿no? Que a veces vale mucho más pues dedicarle tiempo a estas cosas que te llenan y luego de repente se convierten en otras cosas más serias, ¿no? Y más profesionales. Y ese es mi aprendizaje. O sea, primero, pues saber comunicar y saber escuchar creo que es súper importante. Y luego, pues encontrar, aparte de lo que te dediques profesionalmente, pues algo que te llene, que te lleve pues pues eso, a darle algo a la gente, ¿no? Y ahí seguro que entre medias de todo eso, pues encuentras algo y encuentras sobre todo tu motivación. Y luego, pues que eso te hace descubrir a gente que es increíble, que te puedes también aprovechar de su talento y trabajar y colaborar. Y ya luego pues surge toda esta cosa alrededor. Pero ese sería mi consejo, que sobre todo Ujú. que combinen la parte más profesional con la parte más motivacional y de voluntariado y cosas así. Mm. Ok, Buen consejo. muchas gracias, sí. Como hacéis vosotros, vamos, que es lo Ah, mismo. O sea, digo voluntariado, pero AI, o sea, todas las comunidades tecnológicas, a mí me parece algo que es muy, muy guay, muy bonito. ujú.
Eso es. Y bueno, igual ya un poco para terminar la parte de la entrevista, Ujú. hemos iniciado una costumbre aquí en el podcast donde pedimos a nuestro invitado anterior que lance una pregunta para el siguiente. Ajá. Y esta es la que te ha tocado a ti A ver. y es, ¿qué podemos hacer para poder conseguir un planeta mejor para la generación futura? Joder, casi nada, ¿eh? Tienes que resolver todos los problemas del mundo, Nerea. Pues, que empiece 2022, ¿no? Importante, importante. O sea, yo creo, o sea, es un poco lo que he dicho en la anterior. Creo que hace mucha falta Ujú. enseñar a la gente, pues esa, no sé, esa proactividad, el que se puede como encontrar tu hueco, no necesariamente siempre en tu plano profesional, sino también en otros, ¿no? Más circunstanciales. Y creo que se empiece también a valorar ese trabajo nos va a conducir a un futuro mejor, porque al final cuando pues vosotros que hacéis de trabajo, otra gente que igual trabaja, yo que sé, temas voluntarios de impacto medioambiental, yo que sé, es que temas, todos estos temas, cuando cobran relevancia, ya sea en agenda política, ya sea en temas profesionales y demás, creo que es muy guay que esa gente esté donde se toman las decisiones, aunque no lo hayas hecho a nivel profesional, pero te has dedicado a ello ahí en cuerpo y alma y eso tiene un aprendizaje y una experiencia. Y creo que escuchar a esas otras voces puede ayudar a que rememos en una dirección mucho más, no sé, adecuada o para todos y todas. Ujú. Está Qué bien, bueno. muy bien. Bueno, pues ahora te toca vengarte. Nerea, ¿qué te gustaría preguntar a nuestro siguiente invitado o invitada? A ver, pues ¿cómo crees que vamos a empezar 2022? Venga, por seguir con el chiste. Creo que puede ser bastante guay. O sea, que ya no hace falta irte 10 años vista, ¿eh? Ya con el año que viene. Casi tenemos que hablar ya de mes a mes, a ver febrero qué tal. Joder. Un poco de ciencia ficción, years and years y tal, y ya te sale ahí la predicción. Pero a ver qué opina. Bueno, la siguiente. ¿Y nos puedes dar algún nombre o alguien a quien te gustaría que entrevistásemos, que trajésemos al podcast? Pues, a ver, joder, es que hay mucha gente que se me ocurriría. Em, Si es de inteligencia artificial, por ejemplo, hay un grupo en la Pompeu Fabra que la verdad que, joder, son gente, son muy cracks en todos estos temas de reasoning y demás. No sé, claro, ya no sé qué disponibilidad tendrán o si el formato les molará más o menos. Pero bueno, eso es una opción. Tenéis a David, el que lleva Everis, el grupo de IA dentro de Everis. Me parece una Ujú. persona que sabe mucho, ¿eh? O sea, yo tuve la oportunidad de conocerla y tal, y te puede gustar más o menos, que el rollo consultoría, pero son gente de esta que se ha curtido bien, ¿no? Del campo y tal, y creo que también es interesante. No sé si habréis hablado ya con él, pero es Mm. una opción también muy buena. Eh, No, lo buscamos. sí, sí, sí. Y luego, pues, por poner también balanza así de género, os decía Elena García Armada, creo que tiene un proyecto muy bonito y que espero que dé sus frutos porque cada vez, o sea, está en mucha etapa de investigación, participado y ahora parece que ya empiezan a conseguir, pues bueno, más la fase ya de que se pueda llegar, no sé si a comercializar, pero bueno, más o menos. Y, y me habían hablado hace unos meses de Emilia Gómez, que es una investigadora que antes estaba en la Pompeu, pero ahora está creo, en la Universidad de Sevilla. Se dedicaba a, no sé si es generación musical o estudio musical, pero con inteligencia artificial, machine learning y tal. Pero ahora también ha conseguido un proyecto europeo y demás y está, no sé, que está montando ahora en Sevilla también bastante interesante, temas de inteligencia Ujú. artificial. O sea que ahí tenéis nombres un poco más quizá académicos, pero creo que son gente que, jolín, es muy interesante lo que hacen. Sí, Genial, sí. muchas gracias. Muchas gracias, sí, Mm, bastantes propuestas. sí, sí. Y bueno, ya hemos finalizado hasta aquí la entrevista, o al menos la primera parte de la entrevista, porque ahora vamos a entrar a una nueva sección llamada batería de preguntas.
Y en esta sección, Nerea, te vamos a pedir que contestes rápido y sin darles muchas Ujú. vueltas a una serie de Vale, preguntas. ¿Te encuentras sí, preparada? sí, dale, dale. Muy bien. La primera es, ¿qué canción te pone las pilas? Puf, ahora mismo la de la tirita de Lola Índigo, venga. ¿Android o iPhone? iPhone, siempre. ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o el salvapantallas de tu móvil? Pues tengo una foto de un gato. No es la mía, no es mi gata, pero es un Ujú. gato. Muy bien, muy bien. ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieses acabado trabajando en esto? Yo creo que sería, no sé, dibujante de cómic o algo así, pero es que era muy difícil, daba muy poco dinero, la verdad. Qué guay. Y bueno, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras en esta entrevista? Pues seguramente a día de hoy estaría jugando a la Play, lo más seguro. Si fuese otro día, igual en No es algún mal plan sarao tampoco. por ahí viajando, pero hoy por hoy jugando a la Play. ¿Y qué es lo más loco que has hecho últimamente? Joder, pues no te creas que he hecho muchas cosas locas, ¿eh? Pero, o sea, para mí es loco que he estado ahí como reformulando todo lo que quiero hacer profesionalmente en 2021 en cuanto a formación, cosas de estas, y por fin tengo una web. Es que parece como muy tal, pero es que, o sea, inteligencia artificial y hacer una web es como lo más opuesto del universo. Entonces, eso es lo más loco. Me he pasado las navidades pues haciendo la nueva web. ¿Cómo es? Momento spam si quieres para que Nerealuis.es, o sea, podamos es muy visitar. fácil. Nerealuis.es, ahí está Ah, toda vale. la información. He puesto ahí todos los vídeos, podcasts y demás en los que he participado. Em, Ah, qué y bueno. entonces, claro, ha sido un curro, pero me ha costado más casi encontrar como el clic de cómo hacer la web que el resto. Bueno, poco a poco. Y luego, si pudieras viajar a Mm. cualquier época, ¿a dónde irías? Pues fíjate, es que siempre que me preguntan eso digo al futuro, pero porque tengo mucha curiosidad de qué va a pasar con la inteligencia artificial. Pero realmente, si no, me molaría haber vivido un poco más como en los 70, 80 ahí en la investigación. Creo que hubo ahí una época muy interesante donde surgieron todas estas cosas y me gustaría haberla vivido, pero por Ujú. otro lado, pues no creo que me hubiesen hecho mucho caso como mujer, la verdad. O sea, que en realidad, cuanto más futuro, casi mejor. Si fuese como Ya. yo, como tal. Y si gracias a la inteligencia artificial fuese posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época o incluso con algún ser de Ujú. ficción, ¿con quién te gustaría hablar? Con Alan Turing, o sea, es que para mí es un súper referente, Mm. la verdad. Es como muy clásico, pero me alucina. O sea, no sé, esa capacidad de inventar, no sé, enigma, de todo este paper de la conciencia. O sea, no sé, creo que es una persona muy interesante. Sin duda. Y dinos, una cita o frase que te mole, o tu mantra. Pues yo siempre digo una en las charlas, que es que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y me gusta mucho porque Mm, me siento muy Muy identificada con bonita. ella. No sé quién es el autor o qué la bueno. autora, ¿eh? No lo sé, pero me gusta mucho esa frase. Mm. Mm. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo conociste Spinai? Por Twitter, pero hace ya tiempo, ¿eh? O sea, luego he ido conociendo como a personas que me han hablado ya más un poco a fondo, pero sobre todo por Twitter. O sea, Ujú. Twitter es como mi fuente de conocimiento de todo, de estar en contacto ahí con mucha gente. Pero me gustó mucho porque una de las cosas que tenía en la cabeza era, era montar algo de, pues eso, como una comunidad de IA y tal, pero ya con TechFest tenía suficiente, ya dije, "No, que lo haga otra persona". Bueno, Ya aquí llegará. estamos para ayudar Sí. a cualquier cosa. Y Nerea, otra pregunta. ¿La película que más veces has visto, cuál ha sido? Puf, o sea, si hay que contar desde que era pequeña, estoy segura de que tú hablando se iba a California. O sea, es que soy una friki de esa película. De verdad. Mi hermana lo va a entender, pero Muy sí, bien. sí. Muy bien. ¿Y qué es lo más raro que le has preguntado o que te ha contestado Siri, Alexa o Cortana? Buah, es que cualquier movida. O sea, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces me frustro mucho porque odio configurar los cacharros estos. O sea, me gusta mucho lo que hay detrás, pero
que si permisos y no sé qué, y siempre hago alguna cosa como súper fácil, rollo, ponme el cronómetro en 20 minutos y ya me contesta, tienes que configurar los permisos, no sé qué, y digo, mira, vaya, de verdad. Y Pereza, ¿eh? claro, o sea, es Sí, como, joder, ¿por qué no estamos ya en un punto, ¿sabes? O sea, ya evolucionado, ya se configura solo. Eh, entonces eso es realmente lo más estúpido. Luego me lo he pasado a veces bastante bien preguntando cosas, pero diría eso, sí. bien. Y bueno, ¿PyTorch o TensorFlow? Jo, pues ahora soy más de PyTorch, ¿eh? Pues que también TensorFlow lo toco muy poco. O sea, pero PyTorch, sí. No sé, voy a apostar por Ok. PyTorch. Ujú. Muy bien. Y ya la última para terminar. Contéstanos con sí o no si has buscado tu nombre en Google y cuántas veces lo has hecho. Damos Lo por he hecho que sí. buscado. O sea, los últimos 2 años lo he buscado al principio porque dije, ¿qué diga, o sea, Google de mí? Y luego por noticias y cosas de estas, porque claro, empiezan a pasar estas cosas, tío, y me he encontrado de gazapos por ahí en plan, buf, o sea, rollo, qué Claro, mal esto, porque hay gente como que luego se enfada, ¿sabes? Y con razón, quiero decir. Y como que no puede llevar control de todo lo que escribe. O sea, ahora va a parecer como que escribe mucho de mí, que no, pero que es que, o sea, pones tu nombre y uno, yo qué sé, dice doctoranda, no sé qué, y es como, a ver, que ya soy doctora, ¿sabes? O sea, eso es súper importante, pero luego cosas como, yo qué sé, estar en la universidad con los terceros, igual ya me he ido, ¿sabes? Hace medio año, yo qué sé, o sea que es muy complicado, entonces intento estar ahí un poco al loro. eh, ok. y sobre todo, pues eso, como que tenga todo coherencia y consistencia, porque es que de verdad es muy difícil, ¿eh? Sí. Mm. Mm. Bueno, ahora con la nueva web tienes Claro, ahí un claro, poco de también, trabajo para también intentar lo he hecho un poco por posicionarla. eso, ¿eh? O sea, lo que pasa, claro, ahora falta posicionarla, pero, joder, por lo menos que, ¿sabes? Como que todo lo verdadero último esté ahí. Eso Soy es. Eso es capaz de importante. actualizarla, Sí, pero Ujú. tiene buena pinta. sí que sí. Y bueno, ahora damos final a esta batería de Ujú. preguntas y entramos ya a la última parte de la entrevista, que es la cita final, ¿no? Y queremos o nos gustaría que tuvieras un momento épico, ¿no? Y cerraras con una frase, una cita o un pensamiento que nos inspire a todos, Vale. pero queremos darle una vuelta. Y vamos a generar dos palabras de forma aleatoria Ujú. y nos gustaría que las encajaras en esta frase inspiracional. Vale, vale. ¿Te atreves al reto, Sí, no? sí, dale, dale. Sí, lo he hecho porque Vale, genero las dos palabras. Joder, ok, las dos palabras son, la primera es pintar, Ujú. Bueno, que esa vamos, esa es bien, fácil. y ya la segunda es siameses. Uf. A ver, em, pues espero que tengáis un año para dedicaros plenamente a la tecnología, ya sea pues de forma, digamos, más al uso, desarrollando código, o de forma más creativa, incluso pintando nuevas obras de arte con inteligencia artificial. Pero por favor, que no sea un año siames a 2020. Está muy bueno. Podamos, digamos, disfrutar, no sé, un poco de otras cosas Buenísimo. que echamos de menos, como salir a la calle sin mascarilla o de forma, no sé, normal, nos vamos a abrazar y ver en un evento y nada, y que sigamos ahí petándolo fuerte con la inteligencia artificial. Muy bueno, pues ahora ya sí que sí, con esta pedazo de reflexión terminamos nuestra entrevista. Nerea, de verdad ha sido un placer tenerte hoy con nosotros Igualmente, aquí en el podcast. igualmente, lo Muchísimas pasa muy gracias. bien. Y bueno, también agradeceros a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Y esperamos que hayáis disfrutado de este primer episodio del año 2021 y que sepáis que en 15 días volvemos con un nuevo episodio. Así es, y os animamos, como siempre, a suscribiros a este podcast para no perderos ningún episodio. Y recordaros que también podéis encontrarnos en nuestra página web, spain-ai.com, o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o en nuestro canal de YouTube. Siempre nos vais a encontrar como Spain AI. Hasta pronto, amigos.